Axel y Fátima. Somos estudiantes del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía del Grupo Tecnológico Universitario de Campo. Hoy lo que queremos compartir a todos es un tema que nos acompaña desde el primer día en que pensamos en ser docentes, que es la didáctica. Porque ser maestro no solamente es explicar un tema, es saber cómo enseñar, cómo motivar y cómo lograr que los alumnos realmente aprendan algo. Bueno, y así es como en este foro vamos a platicar de una forma teórica y dinámica a la vez, explicándoles ejemplos de la vida real para que ustedes puedan asociarlo a su vida diaria o a lo que a lo mejor pueden estar haciendo en su vida cotidiana y no lo sabían que podría ser didáctica. Y vamos a platicarles más o menos de dónde viene la didáctica, qué es lo que busca estudiar, por qué es tan importante la didáctica en esta formación docente y cómo se aplica hoy en día. También lo haremos con ejemplos cotidianos, porque la didáctica no solo está en la escuela, también está en nuestra vida diaria. Bueno, empecemos. Ok, como primer tema yo les voy a hablar de por qué la didáctica es una disciplina pedagógica. Podríamos decir que la pedagogía es la ciencia que estudia la educación en general, o eso nos han dicho desde que entramos a la carrera. Y la didáctica forma parte de ella. Esto quiere decir como si tuviéramos un árbol gigante y la didáctica es una de sus ramas. Por eso decimos que es una disciplina pedagógica, porque se centra en analizar cómo se enseña y cómo se aprende. O sea que la pedagogía no nos dice qué es educar. Y la pedagogía nos enseña cómo hacerlo bien. Por ejemplo, todos podemos explicar algo, pero hacerlo de forma que los demás entiendan, se interesen y lo recuerden, eso es la didáctica. Exacto. Es como cuando le explicas a tu abuelita cómo usar el celular. Necesitas paciencia, ejemplos, lenguaje claro, y un acompañamiento. Juan Amos Comenio y la didáctica magna. Para entender qué es la didáctica, tenemos que hablar desde su creador, que es Juan Amos Comenio, considerando que él es el padre de la didáctica moderna. Él escribió la didáctica magna, una obra que revolucionó la educación en su tiempo. Bueno, Comenio proponía que la educación debía ser para todos, sin importar el género o la clase social. O sea que si viviera hoy, Comenio nos diría, la educación es para todos, incluso para los que se quedan dormidos en clase, pero despiertan al final. Además decía que se debe de enseñar de lo simple a lo complejo, con ejemplos, imágenes y con experiencias. Bueno, ¿y qué podemos decir? Gracias a él, hoy entendemos que la enseñanza debe tener un orden, un propósito y adaptarse a los alumnos para hacer mejor la convivencia de clases y el aprendizaje significativo. Otro tema es el concepto y objetivo del estudio de la didáctica. La didáctica se define como la ciencia que estudia el proceso, que es de enseñanza y aprendizaje, buscando la forma más efectiva de enseñar y aprender. Bueno, su objeto de estudio es ese proceso que incluye al docente, al alumno, el contenido y el contexto. Y un ejemplo claro de esto es si el maestro usa videos, músicas y juegos para explicar un tema, está aplicando la didáctica al adaptar su enseñanza al grupo, haciendo más fácil el aprendizaje. Y cada maestro puede aplicar su didáctica a su estilo, según su grupo, sus recursos y sus objetivos. El siguiente tema es la didáctica entre la teoría y la práctica. Bueno, la didáctica es una de las teorías con la práctica. Es el punto medio entre saber y enseñar. ¿Por qué puedes tener toda la teoría del mundo, toda la información que puedas encontrar en diferentes páginas y súper buena, pero si no sabes cómo explicarla, el alumno no aprende?
Esto es básicamente porque se podría decir que no logras transmitir el conocimiento de forma que el alumno lo pueda recibir. Algunos alumnos no solamente aprenden escuchando, algunos aprenden de manera visual, y si tú no logras cumplir con ese objetivo, el alumno no logra recibir la información. Claro, es como ver un video de pasteles. La teoría es el video, pero la práctica es cuando uno mismo lo hace y esperas que no se te hunda el pastel. En la educación pasa lo mismo. La práctica nos muestra si la teoría realmente funciona en el aula o no. Como siguiente tema hablaremos de los objetivos y la perspectiva de la didáctica. Los objetivos de la didáctica en realidad podríamos decir que son varios. Mejorar la enseñanza es uno de ellos, ya que nosotros venimos de, bueno, no nosotros, pero la gente viene de una enseñanza tradicional, en donde muchos aprendían porque les pegaban, porque los obligaban a hacerlo, no porque realmente tuvieran las ganas suficientes. Entonces eso es lo que busca la didáctica, mejorar una enseñanza y hacer una enseñanza pues amistosa, se podría decir. De ahí, como segundo punto, busca fomentar el desarrollo. Esto quiere decir crear personas más autosuficientes, crear personas que puedan responder a las adversidades de su vida cotidiana y del trabajo en el que entren. Promover la participación. Esto es muy importante, ya que muchas veces un aula se vuelve bastante tranquila, bastante tradicional, y solamente el maestro está hablando y participando. Y cuando el maestro hace preguntas, los alumnos no logran tener una participación activa, ya que les da pena, les da vergüenza, les da miedo equivocarse. Entonces nosotros necesitamos crear un aula en donde se cree confianza y se cree seguridad de que el alumno puede opinar sin miedo a equivocarse. Y como último, obviamente, lograr que los aprendizajes sean significativos, lograr transmitir tan bien el aprendizaje de forma que se logre, pues, obviamente que el alumno lo aprenda. Claro, y también hay diferentes perspectivas. Algunos digamos que lo vean como ciencia, otros como un arte y otros como técnicas diferentes. Como ejemplo, un ejemplo sería como cocinar. La ciencia es la receta, la técnica es como la sigues y el arte es cuando le das tu toque personal. Así debe de enseñar un buen docente, con un conocimiento, habilidad y creatividad. Otro tema es los modelos de práctica y cuerpo organizado de conocimiento. La didáctica también se considera un modelo de práctica porque organiza el proceso educativo. Tiene su propio cuerpo de conocimientos, principios, métodos, técnicas y estrategias. Por ejemplo, el maestro que usa proyectos, dramatizaciones o debates no lo hace solamente por capricho, sino porque son modelos didácticos en donde él busca fomentar el aprendizaje activo. Y lo mejor es que la didáctica evoluciona, igual que la sociedad. Hoy incluye la tecnología, trabajo colaborativo y un aprendizaje emocional. Uno de los pilares de la didáctica es la planeación. Un maestro sin plan es como quien va al supercilista. Obviamente muchas veces se le olvida lo importante y termina comprando cosas que no necesita, para después tener que regresar por las cosas que sí necesitaba. Así es como un maestro podría ser. A un maestro se le puede olvidar temas importantes o aprendizajes importantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va a querer entrar a otro tema, tiene que regresar por los aprendizajes que no logró tener, porque es un proceso en el que se tiene que llevar un orden. Claro, la planeación permite tener claros los objetivos, lo que queremos enseñarles a los alumnos y cómo lo van a ir logrando. Luego se eligen los contenidos, los métodos, los recursos y la forma de evaluación. Todo eso es parte del plan integral y de la enseñanza. Como siguiente tema tenemos clasificación interna y elementos de la didáctica. La didáctica se divide en dos grandes tipos: la general y la específica. En la general veremos que se aplica a todas las materias, la específica que se enfoca en una disciplina en particular como matemáticas o el arte. También hay elementos clave
que siempre debemos considerar, como quién aprende, con quién aprende, qué aprende, cómo aprende, dónde aprende y para qué aprende. Un ejemplo de esto, muy cotidiano en nuestra vida, bueno, va un poquito entre comillas, es cómo organizar una fiesta. Necesitas saber quiénes van a ser tus invitados. De ahí necesitas saber qué músicas pondrás, si va a ser una fiesta infantil, si va a ser una fiesta para adultos, si van a ir niños, si la música que estás poniendo es adecuada para que ellos lo puedan escuchar, de manera que incluyas a todos, de dónde será y para qué se hace. También veremos los antecedentes históricos y la escuela actual. Antes la enseñanza se basaba en solo repetir, como ya lo habíamos dicho, y también en memorizar. Era una educación rígida, sin tomar en cuenta los intereses del alumno. ¿Te acuerdas cuando te decían, apréndetelo así porque sí? No había espacio para preguntar el por qué o para aclarar más dudas, simplemente te obligaban a tener un aprendizaje que luego, como fue obligado, a los 5 minutos seguramente se te olvidaba. Pero hoy, gracias a la didáctica, los métodos son más dinámicos, incluye tecnología, trabajo en equipo y un pensamiento crítico. Ahora el alumno tiene su propio papel activo en su propio aprendizaje. Bueno, como próximo tema veremos la educación en la didáctica superior. En la educación superior, la didáctica busca desarrollar la autonomía y la investigación. Aquí los alumnos deben de ser más independientes, analizar, reflexionar y construir su propio conocimiento. Por ejemplo, ya no se vale decir, no entendí, no hice nada. En este nivel se espera que investigues, preguntes y propongas un poco más. Bueno, la didáctica universitaria promueve el aprendizaje colaborativo y la formación integral. Esto es porque obviamente ya tú saliendo de ahí o incluso durante tu proceso de la universidad, tú debes estar entrando a un ambiente de trabajo. Y en el ambiente de trabajo obviamente sabemos que no hay el no me cae bien o esta persona no me llevo con ella o cositas así. Tú debes de tener la capacidad de poder trabajar con todos y organizarte con todos sin importar si se caen bien o se caen mal, simplemente hablando de trabajo, ya que pues esto va a hacer mejor tu crecimiento laboral. Las finalidades de la didáctica. En resumen, la didáctica busca optimizar el proceso educativo, fomentar el desarrollo del estudiante, promover la participación del estudiante, establecer estrategias y garantizar que el aprendizaje sea duradero. Por ejemplo, es como ser entrenador de fútbol. No solo das órdenes, también motivas, acompañas y celebras los logros contigo. Y en este caso, nuestro equipo son los alumnos y el partido es la vida misma. Para mí, la didáctica es el corazón de la enseñanza. Es lo que convierte la teoría en experiencias que transforman. Es por eso que a mí me gusta mucho el enfoque en donde puedes juntar las dos cosas a la vez, haciendo que se lleven de manera correcta. ¿Esto qué quiere decir? Que no transmitas tanta teoría que los alumnos se aburran y que tampoco transmitas tanta práctica que a los alumnos se les vuelva algo cotidiano. Entonces, necesitamos primero entender los conceptos para después poder llevar esos conceptos a la práctica y a la vida real. Bueno, en mi caso aprendí que un maestro no solo enseña para ser escuchado, sino también para que sus alumnos aprendan a pensar por sí mismos. Bueno, y yo creo que la didáctica es lo que cada clase tenga sentido, emoción y propósito. Enseñar es sembrar algo que puede florecer en la vida. Gracias por su atención.